¿Alguna vez has escuchado una historia que te haga sentir que el amor verdadero puede superar cualquier barrera? En este video te llevaré a un viaje lleno de romance, secretos y decisiones imposibles, donde un príncipe y la hija de un humilde jardinero desafían a un mundo entero por estar juntos. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por amor? Quédate hasta el final para descubrir cómo termina esta increíble historia. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video y qué es lo que más te gusta de nuestras historias? Me encantará leerte. En el majestuoso castillo de Brithmoor, la noche resplandecía con un brillo casi irreal. Los candelabros de cristal colgaban del techo, lanzando destellos sobre un mar de damas y caballeros elegantemente vestidos. La música de un cuarteto llenaba el aire, mientras los pasos perfectamente coordinados de los bailarines daban vida al lujoso salón principal. Todo parecía sacado de un sueño, pero no todos compartían la misma ilusión. Entre la multitud, Edmundo, el príncipe heredero, caminaba con un porte regio, aunque con un evidente aire de desgano. Saludaba con cortesía a los nobles, pero sus ojos delataban una sensación de hartazgo. Su prometida, la hermosa y altiva Lady Isolde, acaparaba la atención con risas calculadas y gestos exagerados, asegurándose de ser el centro de cada conversación. Para todos, Isolde era la pareja perfecta para un príncipe. Para Edmundo, no era más que una obligación impuesta por su linaje. Mientras el mundo de los nobles giraba en torno al brillo y la pompa, a unos pasos de distancia, fuera del salón principal, una figura casi invisible observaba todo desde las sombras. Beatrice, la hija del jardinero, estaba en la pequeña estufa del castillo, rodeada de rosas que había cultivado para adornar el evento. Llevaba un sencillo vestido desgastado, cubierto por un delantal de lino, y sus manos, ásperas por el trabajo diario, sujetaban con delicadeza una de las flores. Desde la ventana de la estufa, sus ojos tímidos miraban el baile como quien observa un mundo que jamás podrá alcanzar. De repente, un movimiento torpe cambió el curso de la noche. Beatrice, al intentar mover un pesado jarrón de agua, lo dejó caer accidentalmente. El ruido del impacto y el agua salpicando el suelo rompieron el silencio del jardín. «¡Qué torpe soy!», murmuró para sí misma mientras se agachaba para recoger los restos. No sabía que este pequeño accidente llamaría la atención de alguien que cambiaría su vida para siempre. Edmundo, buscando escapar de la sofocante atmósfera del salón, había salido al jardín en busca de aire fresco. Guiado por el sonido del agua cayendo, llegó hasta la estufa. Allí, entre las sombras, vio a Beatriz, con la cabeza gacha, recogiendo los fragmentos del jarrón roto. Algo en su figura lo intrigó. Tal vez era la naturalidad con la que se movía o la melancolía en su postura. «¿Todo bien?», preguntó Edmundo acercándose. Beatriz se levantó la mirada, sorprendida, y al ver al príncipe, sintió que el mundo se detenía. Su corazón latía con fuerza, pero no por emoción, sino por nerviosismo. «Es el príncipe», pensó, mientras bajaba la mirada, incapaz de sostener el contacto visual. «Sí, Su Alteza, solo fue un accidente. Lo lamento», respondió en un susurro, apretando las manos contra su falda mojada. Edmundo esbozó una sonrisa ligera. Había algo en su voz, en su humildad, que lo desarmaba. Observó las rosas que la rodeaban, y su atención se centró en una de color rojo intenso, la más hermosa de todas. «¿Las cultivas tú?», preguntó, señalando la flor. «Sí, Alteza. Cada una de estas flores fue plantada y cuidada por mí», respondió Beatriz, esta vez con un poco más de confianza. Hablar de las rosas era su refugio, lo único que la hacía sentir segura. El príncipe tomó una de las rosas con cuidado y la examinó, impresionado por su perfección. «Es la rosa más hermosa que he visto. Tienes un talento especial», dijo, con una sinceridad que desconcertó a Beatriz. «Gracias, Su Alteza», murmuró ella, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas. Edmundo se quedó unos instantes más, observándola. Había algo en Beatrice que no podía definir. No era su apariencia, que no se ajustaba a los estándares de belleza de la corte, sino la paz y la autenticidad que irradiaba. Finalmente, con la rosa en la mano, se despidió con un leve asentimiento y regresó al salón,
dejando a Beatriz con el corazón revuelto por la confusión. Al entrar nuevamente en el salón de baile, Edmundo sujetaba la rosa entre sus dedos. Lady Isolde, al notar el gesto, alzó una ceja con desdén. «¿De dónde has sacado esa rosa?», preguntó, su tono cargado de burla. «De los jardines. Me la ofreció la jardinera», respondió Edmundo con calma, dejando entrever una leve sonrisa. Isolde soltó una carcajada que atrajo la atención de los cercanos. «Una rosa de la hija del jardinero. ¡Qué apropiado para alguien tan insignificante!», exclamó, mirando a Edmundo como si esperara que se uniera a su burla. Pero el príncipe permaneció en silencio, observando la rosa en su mano. Para él, esa flor no era insignificante. Representaba algo que había comenzado a germinar en su interior, algo que ni siquiera él entendía del todo. Esa noche, mientras las velas se apagaban y el castillo volvía al silencio, dos personas no podían dormir. En su lujosa habitación, Edmundo pensaba en la joven de manos ásperas y voz suave, preguntándose por qué no podía sacarla de su mente. Y en la humilde cabaña del jardinero, Beatriz miraba el techo de madera, recordando el breve encuentro con el príncipe. Sus mundos, tan distantes, habían chocado por un instante. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, ese pequeño instante cambiaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol iluminaban los extensos jardines del castillo de Brithmoor. La brisa fresca traía consigo el aroma de las rosas recién abiertas, mientras los criados comenzaban sus labores diarias. Beatriz, como siempre, se encontraba de rodillas junto a los rosales, podando con delicadeza las ramas que parecían necesitar un toque adicional de cuidado. Sus pensamientos estaban distantes, atrapados en los recuerdos de la noche anterior. «¿Por qué vino al jardín? ¿Por qué habló conmigo?», se repetía una y otra vez. Nunca había cruzado más que algunas palabras educadas con los nobles que visitaban el castillo, y menos aún con alguien como el príncipe. Aún así, había algo en Edmundo, algo en su mirada y en el tono de su voz, que hacía imposible olvidarlo. Mientras cortaba una rosa especialmente grande y roja, un sonido de pasos la sobresaltó. Al levantar la mirada, ahí estaba él, el príncipe Edmundo, de pie en la entrada del jardín. Vestía ropas más sencillas que las de la noche anterior, aunque seguía luciendo impecable. Llevaba las manos detrás de la espalda, como si intentara parecer casual. «Buenos días», saludó él con una sonrisa. Beatriz se levantó apresuradamente, secándose las manos en su delantal. «Buenos días, Alteza. ¿Qué lo trae por aquí tan temprano?». Edmundo se acercó lentamente, observando el jardín con genuina fascinación. Buscaba un lugar donde pensar. El salón del castillo está lleno de gente que siempre habla pero no dice nada. Aquí, en cambio, parece que todo tiene un propósito. Beatriz no supo qué responder. Su corazón latía con fuerza, y aunque intentaba mantener la compostura, la presencia del príncipe la hacía sentir terriblemente vulnerable. «Espero no interrumpir su trabajo», agregó él señalando las rosas. «No es ninguna molestia, Alteza», respondió ella, aunque no estaba segura de si decía la verdad. Edmundo se inclinó para tocar los pétalos de una flor blanca. «Es curioso. Las flores no se preocupan por quien las observa. Solo existen, hermosas y frágiles, sin importar si alguien nota su belleza o no». Beatriz lo miró, sorprendida por sus palabras. No era lo que esperaba de un príncipe, alguien que debía estar acostumbrado a la perfección y al lujo. Por un momento, casi olvidó la diferencia abismal entre sus mundos. Los días siguientes se convirtieron en un patrón inesperado. Cada mañana, Edmundo encontraba una excusa para visitar los jardines, ya fuera para admirar las flores o para escapar de las constantes demandas de la corte. Beatrice, al principio, intentó mantener las interacciones breves, temerosa de que alguien los viera y comenzaran a circular rumores. Sin embargo, la sinceridad de Edmundo y su interés genuino en las historias que ella compartía sobre las plantas hicieron que, poco a poco, se sintiera más cómoda en su presencia. Una mañana, mientras podaban juntos un rosal especialmente espinoso, Edmundo le confesó algo que la dejó sin palabras. «¿Sabes?
A veces siento que no soy más que una de estas flores, adornado para agradar a los demás, pero sin libertad para decidir mi propio destino. Beatriz se levantó la vista de las tijeras de podar, sorprendida. ¿Cómo puede decir eso, Alteza? Usted es un príncipe. Tiene todo lo que cualquiera podría desear. Todo menos la posibilidad de elegir, respondió él con un suspiro. Sus palabras resonaron en Beatriz de una manera que no esperaba. Ella misma había sentido muchas veces que su vida estaba predestinada a la invisibilidad, a ser solo la hija del jardinero que nadie notaba. En ese momento, ambos compartieron un silencio que no era incómodo, sino lleno de una comprensión mutua que no necesitaba palabras. Sin embargo, no todos los ojos estaban cerrados a sus encuentros. Lady Isolde, al notar la ausencia frecuente de Edmundo en los compromisos sociales, comenzó a sospechar. Aunque no sabía exactamente qué ocurría, algo en su interior le decía que el príncipe estaba dedicando demasiado tiempo fuera del círculo de la nobleza. Una tarde, mientras paseaba con un grupo de damas de la corte, Isolde pasó cerca de los jardines, y al escuchar risas provenientes del otro lado de los setos, se detuvo. Sus ojos se entrecerraron al ver a Edmundo junto a Beatrice, ambos inclinados sobre un pequeño arbusto de jazmín, riendo como si compartieran un secreto privado. Interesante, murmuró Isolde para sí misma, antes de continuar su camino, su mente ya maquinando un plan para descubrir más. Los rumores comenzaron a propagarse como fuego entre los criados del castillo. Comentarios en voz baja sobre el príncipe y la hija del jardinero se escuchaban en las cocinas, los pasillos y las estancias de servicio. Aunque no había pruebas concretas, las miradas indiscretas y las palabras susurradas bastaron para que la noticia llegara a los oídos de Isolde. Esa misma noche, durante un lujoso banquete en el salón principal, Isolde decidió confrontar a Edmundo de manera indirecta. Con una sonrisa afilada y un tono cargado de veneno comentó: «Mi querido Edmundo, he oído rumores muy curiosos últimamente. Dicen que tienes una fascinación especial por las flores del jardín. Espero que no sea porque las prefieres más que a tus deberes reales». La sala quedó en silencio por un instante. Edmundo, que había estado cortando un trozo de carne en su plato, levantó la vista lentamente hacia Isolde. Había algo en su mirada que no era enojo, sino una mezcla de desafío y tranquilidad. «Es cierto que las flores tienen algo especial», respondió él con calma. «Son honestas en su belleza y no necesitan halagos para existir». Isolde apretó los labios, frustrada por su respuesta ambigua. Aunque no tenía pruebas suficientes, estaba decidida a descubrir la verdad y a asegurarse de que nadie, mucho menos una simple jardinera, amenazara su posición como futura reina. Mientras tanto, en su pequeña cabaña, Beatrice miraba la rosa que Edmundo le había dado esa mañana. La tenía en un pequeño jarrón junto a su cama, y aunque sabía que debía mantener la distancia, no podía evitar sentir algo más profundo crecer en su corazón. Un amor tan imposible como inevitable. Por primera vez en su vida, Beatrice soñó con un mundo donde no importaran las diferencias. Un mundo donde ella y Edmundo pudieran estar juntos. Sin embargo, no podía ignorar la realidad. Los jardines del castillo eran un lugar hermoso, pero también lleno de espinas. La mañana había comenzado como cualquier otra en el castillo de Brithmoor. Los rayos del sol se filtraban a través de las grandes ventanas y el bullicio de los criados llenaba los pasillos mientras realizaban sus tareas cotidianas. Beatrice estaba en los jardines, como siempre, concentrada en sus labores. Sus manos trabajaban con destreza, podando una trepadora que amenazaba con invadir un seto cercano. Aunque sus pensamientos divagaban hacia Edmundo, quien últimamente visitaba los jardines con más frecuencia, ella trataba de enfocarse en su trabajo. Sabía que las miradas indiscretas de los criados ya comenzaban a pesar sobre ella. Sin previo aviso, el sonido de risas femeninas rompió la tranquilidad del lugar. Beatriz alzó la vista y vio, para su sorpresa y desconcierto, a Lady Isolde acompañada de un grupo de damas de la corte. Todas vestían elegantes trajes de seda y encaje, con sombrillas adornadas para protegerse del sol, y sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y malicia. Beatriz sintió cómo su corazón se aceleraba. «Oh, miren esto qué encantador»,
dijo Isolde, deteniéndose frente a Beatrice, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Así que esta es la famosa hija del jardinero, de la que todos parecen estar hablando últimamente. Beatrice dejó las tijeras de podar a un lado y se puso de pie, alisándose el delantal con manos temblorosas. «Buenos días, milady», murmuró, bajando la cabeza en señal de respeto. «No seas tan modesta», continuó Isolde, dando un paso hacia ella, sus ojos evaluándola de pies a cabeza. «Dicen que tienes un talento especial para las flores, aunque, viendo tu aspecto, parece que toda tu dedicación se queda en las plantas». Las damas que acompañaban a Isolde rieron ante el comentario, mientras Beatrice sentía que sus mejillas ardían de vergüenza. «Dime, querida, ¿no te resulta curioso estar tan cerca del príncipe?», preguntó Isolde, su tono aparentemente casual, pero con un filo evidente. «Debes saber que ciertos límites no deben cruzarse». Beatrice tragó saliva, incapaz de responder. Sabía que cualquier palabra que dijera solo empeoraría la situación. «Tal vez deberíamos ayudarla a entender su lugar», sugirió una de las damas, con una sonrisa burlona. En ese momento, una voz firme resonó desde el otro lado del jardín. «Eso es suficiente». Todos giraron la cabeza hacia la dirección de la voz. Era Edmundo, que se acercaba con pasos decididos, su rostro serio y su mirada fija en Isolde. Beatrice sintió un nudo en el estómago. «Edmundo, querido, solo estábamos charlando con esta joven», dijo Isolde, fingiendo inocencia. «Eso no es lo que parecía», respondió él, deteniéndose frente a ellas. Su tono era frío, y sus palabras no dejaban espacio para dudas. «No permitiré que insulten a nadie, mucho menos a alguien que trabaja con tanto esfuerzo para embellecer este lugar». Isolde abrió la boca para replicar, pero Edmundo no le dio oportunidad. «Beatrice, ven conmigo», dijo, extendiendo su mano hacia ella. Beatrice dudó por un momento, sintiendo las miradas de todas las damas sobre ella. Finalmente, con un movimiento inseguro, tomó la mano de Edmundo. Él la guió fuera del jardín, dejando atrás a Isolde y a las demás, que ahora murmuraban entre sí, escandalizadas por lo que acababan de presenciar. El recorrido hasta un rincón más apartado del castillo fue silencioso. Cuando finalmente se detuvieron, Edmundo soltó un suspiro y se giró hacia Beatriz. «Lamento mucho lo que ocurrió», dijo, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y culpa. «No debería haberte puesto en esta situación». Beatriz negó con la cabeza, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. «No es su culpa, Alteza. Yo no debí». «No digas eso», la interrumpió él con una suavidad que la desarmó. «No has hecho nada malo». Sus palabras la reconfortaron, pero también la llenaron de miedo. Sabía que cada vez que el príncipe intervenía a su favor, más llamaba la atención de los demás, y eso solo traería más problemas. Ese mismo día, el rey convocó a Edmundo a una audiencia privada. Sentado en su trono, con el ceño fruncido y un aire de autoridad que llenaba la habitación, el monarca lo miró con desaprobación. «He oído rumores inquietantes, hijo mío», comenzó el rey, su voz grave. «Dicen que estás involucrándote demasiado con una criada. ¿Es cierto?». Edmundo, de pie frente a él, mantuvo la calma. «No hay nada inapropiado, padre. Solo admiro su dedicación y su forma de ver el mundo». El rey golpeó el brazo de su trono con frustración. «¿Te das cuenta del escándalo que estás causando? Este tipo de distracciones no son apropiadas para alguien de tu posición». «No es una distracción», respondió Edmundo con firmeza. «Es la única persona en este castillo que me trata como un ser humano y no como un título». El rey lo observó en silencio por un momento, intentando medir sus palabras. Finalmente suspiró. «Cuidado, Edmundo. Las decisiones que tomes ahora pueden tener consecuencias que afecten a todo el reino». Mientras tanto, Beatriz estaba en su pequeña cabaña, considerando seriamente abandonar el castillo. Sabía que su presencia solo complicaba las cosas para Edmundo, y no quería ser la causa de más problemas. Esa noche, escribió una breve nota para su padre, explicándole que planeaba marcharse al amanecer. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados cuando, en plena madrugada, Edmundo apareció en su puerta.
No puedo permitir que te vayas, dijo, con una determinación que sorprendió a Beatrice. Alteza, esto es un error. Si me quedo, solo traeré más problemas, respondió ella con lágrimas en los ojos. Déjame decidir cuáles son mis problemas, replicó él, dando un paso hacia ella. Beatriz, no quiero que te vayas. Ella lo miró, incapaz de hablar. Por primera vez, notó la vulnerabilidad en sus ojos, el peso de sus responsabilidades y al mismo tiempo, el deseo genuino de protegerla. En ese momento, supo que ya no podía negar lo que sentía. En el gran salón del castillo de Brithmoor, la tensión era palpable. Lady Isolde estaba sentada en un diván, adornado con bordados dorados, su rostro hermoso pero endurecido por una expresión de puro desdén. Frente a ella se encontraba Lord de Alaric, un hombre de mirada astuta y sonrisa calculadora, primo de Edmundo, y conocido por su ambición desmedida. La situación reciente en los jardines había llegado rápidamente a sus oídos, y para ambos era claro que algo debía hacerse. «Esto no puede continuar», dijo Isolde, su voz baja pero cargada de veneno. «Esa hija del jardinero ha comenzado a convertirse en un problema». Alaric la observó con una ceja levantada, un aire de diversión en su semblante. «¿Un problema o una amenaza, milady?», preguntó inclinándose hacia ella con interés. Isolde apretó los dientes, sus manos aferrando con fuerza el delicado abanico de encaje que sostenía. «Es una amenaza para todo lo que hemos construido. Edmundo está distraído, perdiendo el rumbo. Si no tomamos medidas ahora, podría cometer una insensatez que ponga en peligro el equilibrio de la corte». «¿Y qué propones?», preguntó Alaric, cruzando los brazos con un gesto de intriga. «Si me has llamado aquí, supongo que tienes algo en mente». Isolde sonrió, aunque no había calidez en su gesto. «Una simple estrategia, desacreditarla. Esa chica no tiene nada, ningún título, ningún aliado, ningún poder. Solo necesitamos exponer su vulnerabilidad al mundo para que Edmundo vea lo que realmente es». Alaric asintió lentamente, sus ojos brillando con malicia. «Me parece un plan interesante. Pero también debemos recordar que hay algo más en juego aquí. Si el rey pierde la confianza en Edmundo, el trono podría quedar disponible». La mirada de Isolde se endureció. «No olvides tu lugar, Alaric. Mi prioridad es asegurar mi posición como reina. Lo demás es secundario». «Por supuesto, milady», respondió él con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Pero déjame advertirte algo. Un plan como este requiere precisión. Si fallamos, podríamos quedar expuestos, y el castigo sería severo». «Entonces no fallaremos», replicó Isolde con una seguridad escalofriante. Mientras tanto, en los jardines del castillo, Edmundo y Beatrice continuaban encontrando momentos fugaces para verse. Aunque cada vez eran más cuidadosos, la conexión entre ellos seguía fortaleciéndose. En esos encuentros, Edmundo hablaba de sus sueños de libertad, de cómo deseaba romper con las cadenas que lo ataban a un destino que no había elegido. Beatrice, aunque temía por las consecuencias, no podía evitar sentirse atraída por su pasión y su valentía. Una tarde, mientras ambos estaban sentados bajo un árbol, Edmundo sacó un pequeño objeto de su bolsillo, un broche de plata con el emblema de la familia real. «Quiero que lo tengas», dijo, extendiéndoselo. Beatrice lo miró, sorprendida. «No puedo aceptar esto, Alteza. Es demasiado valioso». «No es solo un objeto», insistió él. «Es un símbolo de mi promesa. Pase lo que pase, siempre estaré a tu lado». Ella tomó el broche con manos temblorosas, sus ojos llenos de lágrimas. Aunque sabía que su amor era imposible, esas palabras le daban una esperanza que no podía ignorar. Sin embargo, los movimientos de Isolde y Alaric estaban comenzando a dar frutos. Los rumores sobre Beatrice se intensificaron, y su reputación comenzó a ser cuestionada por los nobles del castillo. Murmullos sobre su ambición desmedida y su intento de ascender socialmente a través del príncipe se escuchaban en cada rincón. El momento culminante llegó durante una pequeña reunión en el patio central, donde varios nobles estaban reunidos para una exhibición de cetrería. Isolde, siempre calculadora, eligió ese momento para actuar.
He escuchado cosas muy interesantes sobre la jardinera, comentó en voz alta, asegurándose de que todos pudieran escucharla. Parece que su interés por las flores no es lo único que la ocupa. Los nobles se volvieron hacia ella, sus rostros reflejando curiosidad y anticipación. ¿A qué te refieres, milady?, preguntó uno de ellos. Isolde sonrió con fingida inocencia. Bueno, dicen que ha estado pasando mucho tiempo con nuestro querido príncipe. Tal vez demasiado tiempo. Las palabras de Isolde causaron un revuelo inmediato. Los murmullos se convirtieron en susurros maliciosos, y las miradas se dirigieron hacia Beatriz, quien estaba cerca, cuidando unas macetas. Al escuchar su nombre, levantó la vista y se encontró con una docena de ojos juzgándola. Edmundo, que estaba presente, se puso de pie de inmediato. «Ya basta», dijo con una firmeza que hizo que todos se callaran. «No permitiré que difamen a alguien que solo ha mostrado dedicación y humildad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isolde lo miró con una mezcla de sorpresa y furia. «Edmundo, querido, no pretendía ofender a nadie», dijo, con una sonrisa falsa. «Solo estoy preocupada por las apariencias. Después de todo, tú tienes una responsabilidad con este reino». «Y esa responsabilidad incluye proteger a los inocentes», respondió él sin titubear. «Si alguien tiene algo que decir sobre Beatrice, puede decirlo frente a mí». Nadie se atrevió a responder. La intensidad en la mirada de Edmundo era suficiente para silenciar cualquier comentario. Esa noche, en su cabaña, Beatrice no pudo contener las lágrimas. Aunque estaba agradecida por la defensa de Edmundo, sabía que cada vez se hacía más difícil permanecer en el castillo. Su amor por él era innegable, pero también lo era el abismo que los separaba. Por otro lado, Isolde y Alaric continuaban conspirando en las sombras. Sabían que su primer intento de desacreditar a Beatriz había fracasado, pero no estaban dispuestos a rendirse. Para ellos, esto era solo el comienzo de una estrategia más elaborada y peligrosa. La luz del sol bañaba los terrenos del castillo de Bridmoor, donde los preparativos para el gran torneo de arco y flecha estaban en pleno apogeo. Los criados corrían de un lado a otro, cargando mesas, banderas y arcos cuidadosamente decorados. La nobleza había comenzado a llegar desde las primeras horas de la mañana, con sus carruajes relucientes y trajes impecables. Para muchos, el evento no era solo una competencia, era una oportunidad para mostrar poder, riqueza y prestigio. En el corazón de esta grandiosa actividad, Edmundo se encontraba preparándose para participar, aunque su entusiasmo era apenas perceptible. Su mente estaba en otra parte, lejos de los comentarios triviales de los nobles y de las expectativas de su padre. Pensaba en Beatriz. Durante los últimos días, su relación con ella había sido objeto de rumores cada vez más intensos. Aunque intentaban ser discretos, las miradas inquisitivas y los cuchicheos los seguían a cada paso. Mientras los nobles se reunían alrededor del campo de tiro, Beatriz observaba todo desde un lugar apartado, escondida entre los árboles que bordeaban el jardín. Sabía que no debía estar allí, pero no pudo resistirse a ver a Edmundo. Su corazón latía con fuerza al verlo de pie, sosteniendo un arco con elegancia, su perfil iluminado por el sol. Edmundo, quien había estado distraído, de pronto sintió algo. Como si su instinto lo guiara, miró hacia los árboles y, para su sorpresa, la vio. Beatriz, parcialmente oculta, lo observaba con una mezcla de timidez y admiración. Aunque su rostro estaba en sombras, él reconocería su figura en cualquier lugar. Un leve destello de alegría cruzó su rostro mientras tensaba la cuerda de su arco. Apuntó hacia el blanco, pero deliberadamente desvió la flecha, haciendo que ésta aterrizara cerca del borde del bosque, no lejos de donde estaba Beatriz. El gesto no pasó desapercibido para algunos de los espectadores, quienes intercambiaron miradas curiosas, pero nadie dijo nada. Durante el breve descanso entre rondas, Edmundo se excusó y caminó hacia donde había caído la flecha. Beatrice, nerviosa, pensó en irse, pero sus pies parecían enraizados en el suelo. «¿Qué haces aquí?», preguntó él suavemente al acercarse, aunque su tono era más de curiosidad que de reproche. «Solo quería ver el torneo», respondió ella, su voz temblorosa mientras bajaba la mirada. Edmundo sonrió
y sacó algo de su bolsillo. Un pequeño anillo de oro con un diseño intrincado, adornado con una piedra azul que brillaba incluso en la penumbra del bosque. «Quiero que tengas esto», dijo, extendiéndoselo. Beatrice lo miró, sorprendida. «No puedo aceptar algo así, Alteza. Es demasiado valioso». «No es solo un anillo, Beatriz. Es un símbolo de mi compromiso contigo. Quiero que lo lleves para que recuerdes que siempre estaré a tu lado, sin importar lo que pase». Las lágrimas llenaron los ojos de Beatriz. Aunque sabía que aceptar el anillo solo complicaría las cosas, no podía resistirse al calor en las palabras de Edmundo, ni a la sinceridad en su mirada. Finalmente, tomó el anillo con manos temblorosas y lo guardó en el bolsillo de su delantal. Sin embargo, este momento de ternura no pasó desapercibido. Desde la distancia, una de las damas de la corte que acompañaba a Isolde había estado observando. Sin perder tiempo, corrió a informar a su señora sobre lo ocurrido. Esa misma noche, durante una elegante cena en el gran salón del castillo, Lady Isolde decidió actuar. En medio de una conversación trivial, alzó su copa y habló con voz clara, asegurándose de captar la atención de todos. «Queridos amigos, he oído algo muy intrigante hoy. Parece que un objeto valioso del príncipe ha desaparecido». El salón quedó en silencio, y todas las miradas se dirigieron a Edmundo, quien estaba sentado al otro extremo de la mesa. «¿A qué te refieres, Isolde?», preguntó él, su voz firme pero cautelosa. Isolde sonrió, como si disfrutara del momento. «Dicen que tu anillo familiar, ese que siempre llevas contigo, ya no está en tu posesión. ¿Es cierto?». Edmundo sintió un nudo en el estómago. Sabía exactamente a dónde quería llegar Isolde. «Lo he prestado a alguien», respondió con calma. «Ah, sí. ¿Y a quién, si se puede saber?», preguntó Isolde, fingiendo inocencia mientras se inclinaba ligeramente hacia él. El silencio en la sala se volvió pesado. Beatriz, quien estaba sirviendo discretamente en una esquina, sintió que sus piernas flaqueaban. No había forma de que Edmundo pudiera revelar la verdad sin desatar un escándalo. «No creo que sea asunto de nadie más que mío», dijo finalmente Edmundo, su tono cortante. Pero Isolde no estaba dispuesta a ceder. «¿Y si alguien más lo ha tomado? Tal vez deberíamos preguntar entre los criados. Es muy fácil que alguien se sienta tentado por algo tan valioso». Los ojos de todos se dirigieron hacia Beatriz, quien, a pesar de su esfuerzo por mantener la compostura, no pudo evitar bajar la mirada. «¡Basta!», exclamó Edmundo, poniéndose de pie. Su voz resonó en el salón, y el eco de sus palabras hizo que todos contuvieran la respiración. «Beatrice no ha hecho nada malo. Ese anillo fue un regalo, y no hay más que decir al respecto». El rostro de Isolde se endureció, aunque mantuvo una sonrisa forzada. «Por supuesto, querido. Solo me preocupa tu seguridad y la de tus pertenencias. No quise insinuar nada indebido», dijo, aunque sus palabras destilaban veneno. Esa noche, en su pequeña cabaña, Beatrice no pudo contener las lágrimas. Aunque Edmundo la había defendido, sabía que los rumores solo empeorarían. Sentía que su presencia en el castillo era un peso para él, un obstáculo en su camino. Con el corazón roto, tomó una hoja de papel y comenzó a escribir una carta. «Alteza, lo siento mucho, pero no puedo seguir causando problemas en su vida. Mi amor por usted es más grande que cualquier cosa, pero sé que no pertenezco a su mundo. Este será mi último día en el castillo. Con todo mi corazón, Beatrice». Cuando la tinta se secó, dejó la carta sobre la mesa y empacó sus pocas pertenencias. Antes del amanecer, salió de la cabaña, dejando atrás el castillo, el jardín y al hombre que había cambiado su vida para siempre. El amanecer llegó al castillo de Brithmoor envuelto en un silencio inusual. Mientras los primeros rayos del sol se extendían por los jardines, Edmundo despertó con una extraña inquietud en el pecho. Algo estaba mal, aunque no podía precisar qué. Se levantó de la cama con rapidez, ignorando las habituales atenciones de sus sirvientes, y se dirigió a los jardines, su lugar de refugio habitual. Al llegar, su mirada recorrió cada rincón, esperando encontrar a Beatriz, como tantas otras veces. Sin embargo, ella no estaba. En su lugar,
El jardín parecía más vacío que nunca, como si la ausencia de Beatriz hubiera despojado de vida a las flores que tanto cuidaba. ¿Dónde está Beatrice?, preguntó a un criado que pasaba cerca, con un tono urgente en su voz. El hombre dudó un momento antes de responder. No lo sé, Alteza. Esta mañana no la he visto en su cabaña ni en los jardines. El corazón de Edmundo comenzó a latir con fuerza. Sin decir una palabra más, se dirigió a la pequeña cabaña donde Beatrice vivía con su padre. Golpeó la puerta, pero nadie respondió. La abrió con cuidado y encontró la habitación vacía, salvo por una hoja de papel cuidadosamente doblada sobre la mesa. Edmundo tomó la carta y la leyó rápidamente. A medida que sus ojos recorrían las palabras escritas por Beatrice, una mezcla de desesperación y tristeza se apoderó de él. Lo siento mucho, pero no puedo seguir causando problemas en su vida. El príncipe apretó el papel en su mano, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Sin perder tiempo, salió de la cabaña y montó su caballo, decidido a encontrarla. Mientras tanto, Beatriz había avanzado hasta una pequeña villa costera, lejos del castillo. Había encontrado refugio en una humilde posada, donde trabajaba como ayudante en la cocina para ganarse un lugar donde dormir. Aunque el entorno era tranquilo, su corazón estaba lejos de estar en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Edmundo y recordaba sus palabras, su sonrisa, su amor. Guardaba el anillo que él le había dado escondido bajo su ropa, atado con un pequeño lazo alrededor de su cuello. Aunque había huido para protegerlo, no podía deshacerse de aquella última conexión con él. Edmundo, por su parte, había iniciado una búsqueda incansable. Visitaba cada pueblo cercano, preguntando a los habitantes si habían visto a una joven de cabello castaño y ojos melancólicos. Su determinación era tan evidente que, incluso quienes no lo reconocían como príncipe, ofrecían su ayuda. En una taberna de un pueblo a varios kilómetros del castillo, Edmundo encontró la primera pista. Un trovador cantaba una melodía sobre una joven de ojos tristes que buscaba refugio junto al mar. El príncipe se acercó rápidamente al hombre, casi interrumpiendo su canción. ¿Dónde escuchaste esa historia?, preguntó, con urgencia en su voz. El trovador lo miró, sorprendido, pero al notar la seriedad en los ojos de Edmundo, decidió responder. Hace unos días vi a una joven que encaja con esa descripción. Estaba en una villa costera, trabajando en una posada. Parecía como si cargara con un gran peso en su corazón. Sin esperar más, Edmundo montó de nuevo en su caballo y partió hacia la villa. La idea de que Beatriz estuviera tan cerca, pero tan lejos de él, lo llenaba de esperanza y desesperación al mismo tiempo. Sin embargo, mientras Edmundo seguía su búsqueda, Lady Isolde y Lord de Alaric no se quedaban de brazos cruzados. Al enterarse de que el príncipe había abandonado el castillo para buscar a Beatriz, decidieron aprovechar la situación. Alaric, siempre oportunista, se ofreció a encontrar a la joven y llevarla de regreso al castillo, pero con un plan oculto: usarla como un peón para desacreditar aún más a Edmundo y fortalecer su propia posición ante el rey. En la villa costera, Beatriz continuaba con su trabajo en la posada, aunque cada día sentía que su fuerza la abandonaba un poco más. Una tarde, mientras estaba recogiendo leña cerca del establo, un carruaje elegante se detuvo frente a la posada. De él bajó un hombre alto y bien vestido, Lord de Alaric. ¿Eres Beatriz?, preguntó con voz suave, aunque sus ojos no ocultaban su astucia. Beatriz asintió, sorprendida de que alguien la reconociera. El príncipe Edmundo te está buscando desesperadamente. Me envió a encontrarte y asegurarte que todo está bien. Quiere que regreses con él al castillo. Las palabras de Alaric hicieron que el corazón de Beatriz se detuviera por un momento. La idea de volver a ver a Edmundo era tentadora, pero algo en la forma en que Alaric hablaba no le inspiraba confianza. Lo siento, pero no puedo regresar, dijo finalmente, con la voz quebrada. Alaric frunció el ceño, pero rápidamente recuperó su sonrisa. Entiendo tus dudas, pero Edmundo insiste en que eres importante para él. No querrás hacer que su búsqueda sea en vano, ¿verdad? Beatriz se dudó, sintiendo que estaba siendo manipulada. Antes de que pudiera responder, otro sonido la distrajo: el galope de un caballo, acercándose rápidamente. Edmundo apareció en la entrada de la villa,
cubierto de polvo, pero con la mirada llena de determinación. Al ver a Beatrice, desmontó de un salto y corrió hacia ella. «Beatrice», susurró, casi sin aliento. Ella lo miró, incapaz de contener las lágrimas. Quería correr hacia él, pero los meses de dudas y temores la mantenían inmóvil. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó finalmente, con la voz temblorosa. «Buscándote», respondió Edmundo, tomando sus manos. «No puedo seguir sin ti, Beatrice. No me importa lo que diga el mundo. No me importa lo que piense nadie más. Solo quiero que estés a mi lado». Antes de que Beatrice pudiera responder, Lord de Alaric intervino. «Mi príncipe, entiendo sus sentimientos, pero debe considerar las consecuencias de sus acciones. Esta joven no pertenece a su mundo». Edmundo se giró hacia él, con una mirada fría. «Alaric, tu opinión no me interesa. Lo único que importa es lo que sentimos Beatrice y yo». La tensión en el aire era palpable. Alaric, sintiendo que su plan se desmoronaba, decidió retirarse por el momento, pero no sin antes lanzar una advertencia velada. «Como desees, Alteza. Pero recuerda, no todos serán tan indulgentes con tus decisiones». Cuando finalmente quedaron solos, Edmundo tomó el rostro de Beatriz entre sus manos y susurró: «Por favor, no me dejes otra vez». Beatrice, incapaz de resistir más, asintió mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. El cielo sobre la villa costera había comenzado a oscurecer. Nubes grises se reunían con rapidez, presagiando una tormenta que parecía tan inminente como las emociones que Beatrice y Edmundo llevaban en sus corazones. El viento comenzó a soplar con fuerza, haciendo que las olas del mar cercano golpearan las rocas con furia. Beatrice estaba de pie frente a Edmundo, aún incrédula de que él estuviera allí, de que hubiera cabalgado hasta ese rincón olvidado del mundo solo para buscarla. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones encontradas. Sabía lo que sentía por él, pero también conocía la realidad cruel que los separaba. «No debiste venir», susurró ella, bajando la mirada mientras sus dedos jugueteaban con el delantal que llevaba. Edmundo dio un paso hacia ella, sin apartar la mirada de sus ojos llenos de tristeza. «Beatrice, ¿cómo puedes decir eso? Pasé días buscándote, recorriendo cada pueblo, cada camino, solo para estar contigo». «No entiendes», respondió ella, su voz quebrándose. «Todo esto es un error. No pertenezco a tu mundo. Solo te traeré problemas». Edmundo negó con la cabeza, su expresión firme. «El único error sería dejar que te fueras otra vez. No me importa lo que diga la corte, ni mi padre, ni nadie más. Te amo, Beatrice, y estoy dispuesto a renunciar a todo por ti». Las palabras de Edmundo rompieron las barreras que Beatrice había construido alrededor de su corazón. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro mientras lo miraba, incapaz de seguir fingiendo que no sentía lo mismo. «Yo también te amo», admitió finalmente con la voz apenas audible, como si temiera que el viento se llevara sus palabras. «Pero eso no cambia nada. Tu lugar está en el castillo, entre la nobleza, y el mío. Tu lugar está a mi lado». La interrumpió Edmundo, tomando sus manos con las suyas, cálidas y firmes a pesar del frío que comenzaba a envolverlos. «Beatrice, no puedo imaginar mi vida sin ti». Antes de que pudiera responder, un trueno resonó en el cielo, y la lluvia comenzó a caer en torrentes. El sonido del agua golpeando el suelo y el rugido del mar llenaron el aire, pero ninguno de los dos se movió. Estaban atrapados en un momento que parecía eterno, ajenos al mundo que los rodeaba. Edmundo levantó una mano para apartar un mechón de cabello mojado que se había pegado al rostro de Beatrice. Su toque era suave, casi irreverente. Entonces, sin pensarlo más, se inclinó hacia ella y la besó. Fue un beso lleno de todo lo que habían contenido durante tanto tiempo: amor, deseo, miedo y esperanza. La lluvia caía con fuerza sobre ellos, empapando sus ropas y enfriando el aire, pero ninguno lo notó. En ese instante, solo existían el uno para el otro. Sin embargo, su momento de felicidad fue interrumpido abruptamente. Un grupo de hombres apareció de la nada, liderado por Lord de Alaric, quien los observaba con una sonrisa de triunfo en el rostro. «¿Qué escena tan conmovedora?», dijo Alaric, su tono cargado de sarcasmo mientras se acercaba a ellos.
Pero lamentablemente, todo cuento de hadas debe llegar a su fin. Edmundo se colocó instintivamente frente a Beatriz, protegiéndola con su cuerpo. «¿Qué estás haciendo aquí, Alaric?», preguntó con frialdad. «He venido a corregir tus errores, primo», respondió Alaric sin dejar de sonreír. «Tu obsesión con esta mujer ha puesto en peligro tu posición y la de nuestra familia. No puedo permitir que sigas actuando de manera tan imprudente». Edmundo apretó los puños, su ira creciendo con cada palabra de Alaric. «No tienes ningún derecho a interferir en mi vida». «Oh, pero sí lo tengo», replicó Alaric, dando un paso hacia ellos. «Como miembro de la familia real, es mi deber asegurarme de que nuestros asuntos estén en orden. Y tú, querido primo, estás a punto de provocar un escándalo que podría destruirnos a todos». Beatrice, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. «Si me voy, todo esto se acabará. Edmundo podrá volver a su vida, y ustedes no tendrán de qué preocuparse». Edmundo se giró hacia ella, horrorizado. «No, no permitiré que te sacrifiques otra vez. Tal vez ella sea más sensata que tú», interrumpió Alaric, disfrutando del conflicto. «Pero ya no tienes elección, Edmundo. He enviado un mensaje al rey, y estará aquí en cualquier momento para resolver esta situación». Como si las palabras de Alaric fueran un presagio, un carruaje apareció en la distancia. La figura imponente del rey descendió de él, rodeado por guardias. Su mirada, severa y fría, se posó primero en Edmundo y luego en Beatriz. El silencio que siguió fue opresivo. Beatriz sintió que su corazón se hundía al ver la desaprobación en los ojos del rey. «Edmundo», dijo el monarca, su voz resonando como un trueno, «explícale a tu padre qué estás haciendo aquí, lejos del castillo, con esta joven». El príncipe mantuvo la cabeza en alto, aunque la presión era inmensa. «Padre, amo a Beatriz. No puedo negar lo que siento por ella, y no puedo fingir que no me importa». El rostro del rey se endureció aún más. «Eres un príncipe, Edmundo. No tienes el lujo de actuar según tus deseos. Tienes un deber con este reino, y ese deber no incluye una relación con alguien como ella. Entonces abdicaré», respondió Edmundo, sus palabras firmes y claras. Un murmullo recorrió al grupo. Beatriz se lo miró, atónita. «¡No!», exclamó ella, sus ojos llenos de lágrimas. «No puedes hacerlo por mí. No vale la pena». Edmundo tomó sus manos de nuevo, ignorando las miradas de todos los presentes. «Para mí, lo eres todo». El rey lo observó con dureza, pero algo en sus ojos mostró un destello de duda. Antes de poder responder, un rayo iluminó el cielo, seguido de un trueno ensordecedor. El momento se suspendió en el tiempo, como si incluso la tormenta esperara la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El carruaje del rey se encontraba estacionado a la entrada de la villa, mientras la tormenta seguía rugiendo sobre ellos. Las gotas de lluvia golpeaban con fuerza el suelo empapado, y el aire frío se sentía tan pesado como la tensión entre los presentes. Beatriz permanecía junto a Edmundo, sus manos temblorosas aún entrelazadas con las del príncipe. A pesar de la presencia intimidante del rey y la mirada desafiante de Lord de Alaric, no se atrevía a soltarlo. El rey, con su imponente figura envuelta en una capa oscura empapada por la lluvia, se acercó lentamente a su hijo. La dureza en su rostro era inconfundible, pero sus ojos mostraban algo más, un conflicto interno que intentaba ocultar. «Edmundo, esta es tu última oportunidad para comportarte como el heredero que se espera que seas. Regresa al castillo conmigo y deja este disparate atrás. Aún podemos corregir las cosas». Su tono era firme, pero había un leve temblor en sus palabras, como si intentara contener algo más profundo. Edmundo se enderezó, enfrentando a su padre con una determinación que nunca antes había mostrado. «Padre, no puedo abandonar a Beatriz. Mi amor por ella no es un capricho, ni un error que deba corregir. Si regresar al castillo significa traicionarla y traicionarme a mí mismo, entonces no regresaré». Un relámpago iluminó el cielo, destacando las expresiones de asombro entre los guardias y los criados que observaban la escena. Incluso Beatriz, que había intentado preparar su corazón para este momento, no pudo evitar sentirse abrumada por las palabras del príncipe. Alaric aprovechó el silencio para intervenir,
con una sonrisa maliciosa en los labios. Majestad, es evidente que Edmundo está confundido. Tal vez sea prudente apartarlo de esta influencia que lo lleva por el mal camino. El rey giró la cabeza hacia Alaric, y aunque no dijo nada, la mirada que le dirigió fue suficiente para silenciarlo. Volviendo su atención a Edmundo, el monarca dejó escapar un largo suspiro. Si insistes en seguir este camino, tendrás que demostrar que esta joven es digna de estar a tu lado. No aceptaré que el reino sea puesto en peligro por un amor que no puede sostenerse bajo el escrutinio de la corte. Beatrice dio un paso hacia adelante, con los nervios reflejados en cada uno de sus movimientos. Majestad, no deseo causar problemas. Si mi presencia es un obstáculo para Edmundo, estoy dispuesta a irme. No, Beatriz, interrumpió Edmundo, tomándola de la mano nuevamente. No te irás. Si tengo que demostrar que nuestro amor es verdadero, lo haré, pero no pienso perderte otra vez. El rey los observó en silencio por un momento, antes de asentir lentamente. Muy bien. Regresaremos al castillo. Si realmente estás dispuesto a defender tu amor, tendrás la oportunidad de hacerlo frente a toda la corte. Pero te advierto, Edmundo, las palabras no serán suficientes. La tormenta pareció amainar un poco mientras todos se preparaban para el viaje de regreso. Beatriz, aunque estaba llena de dudas y miedo, sintió una chispa de esperanza al ver la determinación de Edmundo. Sabía que el camino que tenían por delante no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo junto a él. El regreso al castillo fue tenso. Los nobles que se encontraban en la villa habían regresado antes que ellos, y los rumores ya comenzaban a propagarse como fuego. Cuando finalmente llegaron, Beatriz fue conducida a una pequeña habitación en una de las salas más apartadas del castillo, lejos de los jardines y de la vista de los demás. Allí, se sentó en la cama, mirando el broche que Edmundo le había dado tiempo atrás. Lo sostuvo contra su pecho, buscando consuelo en su peso familiar. Mientras tanto, Edmundo enfrentaba una batalla diferente. Su padre le había dado un plazo de 2 días para presentar pruebas de que Beatriz era digna de su amor. En la corte, muchos ya comenzaban a susurrar sobre la posible caída del príncipe, alimentados por las intrigas de Lady Isolde y Lord de Alaric. En una reunión privada con su padre, Edmundo intentó hacerle ver la verdad sobre Isolde y Alaric. Padre, ellos no son quienes dicen ser. Tienen motivos ocultos y están dispuestos a destruir a cualquiera que se interponga en su camino. El rey lo miró con escepticismo. ¿Tienes pruebas de esas acusaciones? Edmundo apretó los puños. No aún, pero las encontraré. Sabía que tenía poco tiempo para actuar. Con la ayuda de un criado leal, comenzó a buscar en los aposentos de Alaric, esperando encontrar algo que demostrara su traición. Finalmente, dio con una carta escrita por Alaric a Isolde, en la que detallaba un plan para manipular al rey y desacreditar a Edmundo ante la corte. Al mismo tiempo, Beatriz también estaba actuando. Aunque le habían prohibido salir de su habitación, logró convencer a una criada de que la dejara caminar por los pasillos del castillo. Durante su recorrido, escuchó a 2 damas de la corte hablando sobre un baile que se había organizado en su honor cuando era niña. Una de ellas mencionó a su madre, una mujer que había trabajado en el castillo antes de desaparecer misteriosamente. Intrigada, Beatriz comenzó a hacer preguntas discretas, descubriendo que su madre había sido una figura respetada entre los criados, pero que había caído en desgracia después de un incidente con un miembro de la nobleza. Aunque los detalles eran confusos, Beatriz sintió que había más en su historia de lo que le habían contado. Cuando Edmundo y Beatriz se reunieron esa noche en secreto, compartieron lo que habían descubierto. Aunque las piezas del rompecabezas aún no encajaban del todo, sabían que estaban cerca de algo importante. «No permitiré que te humillen frente a la corte», dijo Edmundo con determinación en su voz. «Desenmascararemos a Isolde y a Alaric, y demostraremos que nuestro amor es verdadero». Beatriz asintió, tomando su mano. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenían una oportunidad de luchar por su futuro juntos. El ambiente en el castillo de Brithmoor estaba cargado de tensión. Los murmullos en los pasillos hablaban de la inusual presencia de Beatriz en la corte y del desafío que el príncipe Edmundo había planteado al rey.
Los nobles se reunían en pequeños grupos, intercambiando teorías sobre lo que estaba por ocurrir. Mientras tanto, en las sombras, Lady Isolde y Lord Alaric maquinaban sus próximos movimientos, seguros de que su posición estaba protegida por la red de intrigas que habían tejido cuidadosamente. En una de las salas menos frecuentadas del castillo, Edmundo y Beatrice se reunieron en secreto para afinar su plan. La carta que Edmundo había encontrado en los aposentos de Alaric, aunque incriminatoria, no era suficiente para derribar a sus enemigos. Necesitaban algo más contundente, algo que expusiera por completo a Isolde frente al rey y la corte. «Isolde es arrogante», dijo Edmundo, caminando de un lado a otro en la pequeña habitación donde estaban reunidos. «Siempre ha creído que nadie se atrevería a desafiarla. Si la presionamos lo suficiente, cometerá un error». Beatrice lo escuchaba con atención, aunque no podía evitar sentirse nerviosa. Estaba lejos de ser una estratega, pero sabía que debía confiar en Edmundo y en su determinación. «¿Y cómo la presionaremos?», preguntó finalmente, sus manos entrelazadas en un gesto de ansiedad. Edmundo se detuvo y la miró con una leve sonrisa, como si ya tuviera la respuesta. «En el próximo banquete. Isolde no puede resistirse a la atención. Si logramos ponerla en el centro de la conversación, estoy seguro de que dirá más de lo que debería». Esa misma noche, el castillo fue transformado para el gran banquete que el rey había organizado. El salón principal resplandecía con la luz de docenas de candelabros, y las mesas estaban adornadas con los más finos arreglos florales, muchos de ellos cultivados por Beatriz en días pasados. Los nobles llegaron vestidos con sus mejores galas, y el murmullo constante de sus conversaciones llenaba el aire. Beatrice, a pesar de sus temores, había accedido a asistir al banquete a petición de Edmundo. Sabía que su presencia sería vista como un acto de desafío, pero también entendía que era una parte crucial del plan. Vestida con un sencillo pero elegante vestido que una criada le había prestado, se sentó en un rincón discreto del salón, observando todo con atención. Lady Isolde, como era de esperarse, estaba en el centro de la atención. Su vestido, una obra maestra de seda y joyas, reflejaba su posición como la favorita de la corte. Sonreía con gracia y lanzaba comentarios calculados, asegurándose de mantener su imagen impecable. Sin embargo, su mirada se dirigía constantemente hacia Edmundo, como si intentara medir cada uno de sus movimientos. El banquete comenzó con discursos habituales sobre la prosperidad del reino y la importancia de la unidad entre los nobles. Pero a medida que avanzaba la noche, Edmundo puso en marcha su plan. «Lady Isolde», dijo en voz alta, atrayendo la atención de todos. «He oído que últimamente has estado muy ocupada. Quizás podrías compartir con nosotros en qué has estado trabajando». Isolde levantó la cabeza con una sonrisa triunfal, asumiendo que Edmundo estaba elogiándola. «Oh, querido Edmundo, siempre estoy ocupada asegurándome de que nuestra corte sea la más respetada y admirada de todos los reinos. Después de todo, es un trabajo que requiere mucho tacto». Edmundo asintió, fingiendo interés. «Sin duda. Aunque parece que también has encontrado tiempo para mantener correspondencia». El comentario hizo que el salón quedara en silencio. Isolde frunció el ceño, aunque rápidamente recuperó su compostura. «¿Correspondencia? No estoy segura de entender a qué te refieres». Edmundo sacó la carta que había encontrado en los aposentos de Alaric y la sostuvo en alto para que todos la vieran. «Me refiero a esto. Una carta escrita por Lord de Alaric y dirigida a ti, detallando un plan para manipular al rey y desacreditarme frente a la corte». Los murmullos llenaron el salón mientras los nobles se inclinaban hacia adelante, intentando leer la carta desde sus asientos. Isolde, aunque visiblemente incómoda, soltó una risa forzada. «Edmundo, querido, eso no es más que una falsificación. ¿De verdad crees que alguien como yo estaría involucrada en algo tan vulgar? Tal vez deberíamos preguntar a Lord de Alaric», sugirió Edmundo, señalando al hombre que estaba sentado al otro extremo de la mesa. Alaric, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó lentamente. Su sonrisa habitual había desaparecido, reemplazada por una expresión fría y calculadora. «No sé de qué hablas, primo», dijo con calma.
Esa carta podría haber sido plantada por cualquiera. Después de todo, tienes motivos para querer desacreditarme. Edmundo dio un paso hacia ellos, manteniendo la mirada fija en Alaric. ¿De verdad crees que la corte creerá tus mentiras? Ya he hablado con varios criados que confirman que has tenido reuniones secretas con Isolde, siempre a espaldas del rey. Los murmullos se intensificaron, y varios nobles comenzaron a mirar a Isolde con desconfianza. La presión era evidente en su rostro, aunque intentaba mantener su compostura. «Esto es un absurdo», dijo finalmente levantándose de su asiento. «No tengo que soportar estas acusaciones infundadas». Sin embargo, antes de que pudiera salir del salón, Beatriz se puso de pie. Aunque su cuerpo temblaba de nerviosismo, su voz fue clara y firme. «Lady Isolde, si realmente eres inocente, no deberías tener miedo de enfrentar estas acusaciones». La mirada de Isolde se dirigió hacia Beatriz, llena de desprecio. «¿Y quién eres tú para hablarme de miedo? No eres más que una simple jardinera». «Tal vez, pero tengo algo que tú no tienes. La verdad de mi lado», respondió Beatriz, con una valentía que sorprendió a todos los presentes. La sala quedó en un silencio absoluto, roto solo por el sonido del rey poniéndose de pie. Su mirada severa se dirigió a Isolde y Alaric. «Si hay algo que quieran confesar, este es el momento. De lo contrario, se llevará a cabo una investigación completa». Isolde, ahora completamente acorralada, cometió el error que Edmundo había anticipado. «Todo esto es culpa de esa mujer», gritó señalando a Beatrice. «Si no fuera por ella, Edmundo no estaría causando tantos problemas». El rey alzó una mano para silenciarla. «Eso es suficiente. Mañana veremos la verdad detrás de todo esto». Edmundo tomó la mano de Beatrice y la apretó con suavidad, susurrándole: «Estamos más cerca de lo que imaginamos». El amanecer llegó al castillo de Brithmoor con una tensión palpable en el aire. Los pasillos, usualmente llenos del bullicio de criados y conversaciones triviales, estaban marcados por un silencio expectante. La corte entera aguardaba la reunión convocada por el rey, en la que se decidiría el destino de Edmundo, Beatriz, Isolde y Alaric. Los rumores se habían propagado como el fuego en un bosque seco. Algunos nobles susurraban sobre las pruebas de Edmundo, mientras otros especulaban sobre los posibles castigos que enfrentarían quienes resultaran culpables. Beatrice, encerrada en su pequeña habitación desde la noche anterior, apenas había dormido. Pasó horas mirando por la ventana, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos. Sabía que Edmundo la apoyaría hasta el final, pero no podía evitar preguntarse si su amor sería suficiente para vencer las barreras que la corte había levantado entre ellos. Por otro lado, Edmundo también estaba despierto. En su habitación repasaba las pruebas y los testimonios que había reunido. Sabía que esta era su única oportunidad de desenmascarar a Isolde y a Alaric, y no podía permitirse fallar. Sus pensamientos se detuvieron un momento cuando miró el broche que había dado a Beatrice tiempo atrás. Lo sostuvo entre sus dedos, recordando por qué estaba luchando, no solo por el amor que sentía por ella, sino por la verdad, la justicia y su propia libertad. Cuando finalmente llegó la hora de la reunión, el gran salón del castillo estaba repleto. Los nobles ocupaban sus asientos, vestidos con sus mejores galas, mientras los criados se alineaban contra las paredes, listos para observar el espectáculo. En el centro del salón, el rey estaba sentado en su trono, su expresión grave y su postura imponente. A su derecha estaba Edmundo, de pie con la cabeza en alto, mientras que a su izquierda estaban Isolde y Alaric, cuyos rostros reflejaban una mezcla de arrogancia y nerviosismo. Beatrice fue conducida al salón por dos guardias, sus pasos resonando en el suelo de mármol. Aunque su vestido era sencillo y su figura discreta, su presencia no pasó desapercibida. Muchos nobles la miraban con desdén, pero otros, quizás conmovidos por su valentía, le dirigieron miradas de curiosidad. El rey alzó una mano, y el murmullo en la sala se detuvo de inmediato. «Estamos aquí para resolver las acusaciones que han sido presentadas», anunció, su voz resonando con autoridad. «Esta es una cuestión de honor y justicia, y no permitiré que nadie en esta corte manche el nombre de nuestra familia ni de este reino». Edmundo dio un paso adelante, sosteniendo la carta que había encontrado en los aposentos de Alaric. «Padre, he traído pruebas que demuestran la traición de Isolde y Alaric. Esta carta,
escrita por Alaric y dirigida a Isolde, detalla un complot para desacreditarme y manipularte. Todo con el objetivo de fortalecer sus propias posiciones en la corte. El rey tomó la carta y la examinó detenidamente. Sus ojos recorrieron las palabras con una expresión cada vez más endurecida. Finalmente, levantó la vista hacia Alaric. «¿Qué tienes que decir sobre esto?», preguntó con frialdad. Alaric, aunque visiblemente incómodo, mantuvo la compostura. «Majestad, esa carta es una falsificación. Mi primo está desesperado por proteger a esta mujer, y es capaz de cualquier cosa para distraernos de sus propios errores». Edmundo apretó los puños, pero mantuvo la calma. «No solo tengo esta carta», continuó señalando a varios criados que estaban presentes en el salón. «Estos hombres y mujeres han sido testigos de las reuniones secretas entre Isolde y Alaric. Están dispuestos a testificar sobre lo que han visto y oído». Uno por uno, los criados comenzaron a hablar, describiendo cómo habían visto a Alaric y a Isolde conspirando en la oscuridad, intercambiando documentos y discutiendo planes que claramente no eran para el beneficio del reino. Isolde, al darse cuenta de que la situación se estaba volviendo insostenible, intentó recuperar el control. «Esto no tiene sentido», dijo, su voz elevada y llena de indignación. «Todo esto es un intento desesperado de Edmundo para distraernos de su comportamiento irresponsable. ¿Por qué deberíamos creer en los testimonios de simples criados?» Beatriz, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. «Porque la verdad no distingue entre nobles y criados», dijo con una voz clara y firme. «Lady Isolde, ¿por qué no nos hablas de los detalles de la carta? Si realmente es una falsificación, no deberías saber nada sobre su contenido». El comentario de Beatriz hizo que un murmullo recorriera la sala. Isolde abrió la boca para responder, pero se detuvo, dándose cuenta demasiado tarde de la trampa en la que había caído. «Esto es ridículo», gritó finalmente perdiendo la compostura. «No tengo por qué responder a las acusaciones de una simple jardinera». El rey levantó una mano nuevamente, exigiendo silencio. «Eso es suficiente, Lady Isolde. Tu comportamiento y las pruebas presentadas son motivo suficiente para dudar de tu inocencia». Mientras tanto, uno de los guardias se acercó al rey, entregándole un segundo documento que había sido encontrado en los aposentos de Alaric esa misma mañana. Era otra carta, esta vez dirigida a un noble de un reino vecino, en la que Alaric ofrecía información sobre las debilidades políticas del rey a cambio de apoyo militar. El salón quedó en un silencio absoluto, mientras el rey leía la carta. Finalmente, se puso de pie, su rostro marcado por la ira. «Lord de Alaric, has traicionado no solo a tu familia, sino también a tu rey y a tu reino. Por tus acciones, serás desterrado de Brithmoor. Lady Isolde, tu ambición desmedida y tus conspiraciones son indignas de esta corte. Te ordeno que abandones el castillo inmediatamente». Isolde y Alaric intentaron protestar, pero fueron escoltados fuera del salón por los guardias, mientras los murmullos de los nobles llenaban el aire. El rey se volvió hacia Edmundo y Beatrice. «Aún queda una cuestión por resolver. Edmundo, ¿estás dispuesto a enfrentar las consecuencias de tu amor por esta joven?» Edmundo asintió sin dudar. «Estoy dispuesto, padre. No importa lo que cueste, sé que Beatrice es digna de mi amor». El rey los miró por un largo momento antes de asentir lentamente. «Entonces, que así sea. Pero recuerda, hijo mío, que el camino que has elegido no será fácil». Edmundo tomó la mano de Beatriz, y juntos enfrentaron las miradas de la corte, listos para comenzar una nueva etapa en sus vidas. La tensión en el castillo de Brithmoor no disminuyó después de la expulsión de Isolde y Alaric. Si bien la corte ahora sabía de las conspiraciones de ambos, aún quedaba una gran interrogante en el aire. ¿Qué pasaría con Edmundo y Beatrice? Los nobles, aunque impresionados por las pruebas presentadas por el príncipe, todavía murmuraban sobre la impropiedad de su relación con la hija del jardinero. La batalla estaba lejos de terminar, y Edmundo lo sabía. El rey, manteniendo su postura severa, anunció un juicio final que determinaría no solo el destino de Beatrice, sino también el futuro de Edmundo como heredero al trono. La noticia se esparció rápidamente por el reino,
atrayendo tanto a los aliados como a los críticos de la familia real. Para algunos, este juicio era un simple formalismo. Para otros, era una oportunidad de debilitar al príncipe y cuestionar su liderazgo. En la mañana del juicio, el gran salón del castillo estaba abarrotado. Nobles de todo el reino ocupaban los asientos, vestidos con sus mejores galas, listos para presenciar el evento que marcaría un antes y un después en la historia de Brithmoor. Los guardias se mantenían en posición, y el silencio en la sala era casi opresivo. Beatriz fue conducida al salón bajo la mirada inquisitiva de los presentes. Aunque había intentado mantener la calma, su corazón latía con fuerza. Su vestido, sencillo pero elegante, no lograba ocultar su nerviosismo. Por un momento, pensó en cómo había llegado hasta allí. Una simple jardinera que ahora estaba de pie frente a la realeza, enfrentando un juicio que podría definir el resto de su vida. Edmundo ya estaba en su lugar, junto a su padre. Su postura era firme, y aunque sus ojos reflejaban preocupación, también mostraban una determinación inquebrantable. Cuando Beatriz llegó al centro del salón, Edmundo le dirigió una leve sonrisa, como si intentara transmitirle fuerza. El rey se levantó de su trono, imponiendo un silencio absoluto en la sala. Hoy estamos aquí para determinar si la relación entre mi hijo, el príncipe Edmundo, y Beatrice, hija del jardinero del castillo, es digna de nuestra corte y de este reino, anunció con voz grave. Este no es solo un asunto de emociones, es un asunto de deber, honor y legado. Los nobles asintieron en silencio, y el juicio comenzó. El primer en hablar fue Lord de Walter, un viejo consejero del rey, conocido por su apego a las tradiciones. Majestad, con el debido respeto, creo que debemos recordar la importancia de las alianzas estratégicas para el reino. Un príncipe no puede permitirse actuar según sus deseos personales. Su deber es con el pueblo, y su matrimonio debe fortalecer la estabilidad de la corona. ¿Y quién decide qué fortalece la estabilidad de la corona?, interrumpió Edmundo con firmeza. ¿Un matrimonio sin amor basado únicamente en títulos y riquezas? He visto cómo estas alianzas terminan en resentimiento y traición. Mi amor por Beatrice no debilita al reino, lo fortalece porque es real. El murmullo entre los nobles creció, algunos asintiendo en aprobación, mientras otros intercambiaban miradas de desaprobación. Beatrice, aunque abrumada por la situación, encontró el valor para hablar. No estoy aquí para dividir a la corte ni para causar problemas. Nunca busqué la atención del príncipe, y mucho menos su amor. Pero sucedió, y aunque sé que no soy digna a los ojos de muchos de ustedes, mi único deseo es verlo feliz. Si eso significa que debo alejarme, lo haré. Sus palabras llenaron la sala de un silencio impactante. Incluso los nobles más críticos no pudieron evitar sentirse conmovidos por su honestidad. Edmundo, sin embargo, negó con la cabeza. «No te irás, Beatrice», dijo, con la voz quebrada pero firme. «No puedo permitir que este juicio te convierta en un sacrificio para satisfacer las expectativas de los demás». El rey observaba a ambos en silencio, sus ojos moviéndose entre su hijo y Beatriz. Había dureza en su expresión, pero también algo más, algo que pocos podían notar, una lucha interna. Lady Evelyn, una noble conocida por su carácter independiente, se levantó de su asiento. «Majestad, si me permite hablar». El rey asintió, y Evelyn continuó. «Llevo años observando cómo esta corte se aferra a tradiciones que no siempre benefician al reino. La lealtad, el sacrificio y el amor verdadero son valores que deberían definirnos, no el simple linaje o las apariencias. Lo que el príncipe Edmundo y Beatrice comparten no es una amenaza. Es un recordatorio de que nuestras decisiones deben ser guiadas por el corazón, tanto como por la razón». El murmullo en la sala aumentó nuevamente. Algunos nobles asintieron, mientras otros fruncían el ceño, incómodos con la idea de romper las tradiciones. El rey se levantó de su trono una vez más pidiendo silencio. «Edmundo, tú dices que este amor fortalece el reino. Beatrice, tú dices que estás dispuesta a sacrificarte por su felicidad. Pero la pregunta sigue siendo, ¿están dispuestos a enfrentar las consecuencias? Porque no será fácil. Este amor será juzgado, cuestionado y atacado en cada paso del camino». Edmundo asintió sin dudar. «Estoy dispuesto, padre.
Haré lo que sea necesario para proteger a Beatrice y demostrar que nuestro amor es digno. Beatrice, aunque temblaba, también asintió. Haré lo mismo, Majestad. El rey los miró por un largo momento antes de suspirar profundamente. Muy bien. Si están dispuestos a enfrentar las consecuencias, entonces tendrán mi bendición. Pero no esperen que esto sea el final de sus pruebas. Este es solo el comienzo. El salón quedó en silencio por unos segundos antes de que algunos nobles comenzaran a aplaudir. Aunque no todos estaban de acuerdo con la decisión del rey, nadie podía negar la valentía de Edmundo y Beatrice. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el castillo, Edmundo y Beatrice se reunieron en los jardines, el lugar donde todo había comenzado. «Lo logramos», dijo Edmundo, tomando su mano. Beatrice lo miró, con lágrimas en los ojos, y sonrió. «Sí, pero el verdadero desafío apenas comienza. Mientras estés conmigo, no temo a nada», respondió Edmundo, antes de besarla bajo la luz de la luna. El día amaneció con un cielo despejado sobre el castillo de Britmoor, como si incluso el clima celebrara la decisión del rey de permitir que Edmundo y Beatrice estuvieran juntos. La noticia de la bendición real se había extendido rápidamente por todo el reino, y aunque las opiniones estaban divididas, algo en la historia de amor del príncipe y la hija del jardinero había comenzado a tocar los corazones de la gente común. En los días siguientes, el castillo se sumió en los preparativos de lo que sería un evento sin precedentes: la unión oficial de Edmundo y Beatrice. No sería una boda real tradicional, sino una ceremonia íntima que se llevaría a cabo en el jardín donde se habían conocido por primera vez. Los nobles más conservadores murmuraban sobre la impropiedad de una boda tan sencilla, pero muchos otros, incluidos los criados y aldeanos cercanos, veían en ello un gesto de humildad y amor genuino. Beatrice pasó la mañana del día de la boda en una pequeña habitación del castillo, donde varias criadas le ayudaban a vestirse. Su vestido, aunque sencillo, era de una elegancia encantadora, hecho con telas suaves que complementaban su figura de manera modesta pero hermosa. Mientras las criadas arreglaban su cabello, Beatriz miraba su reflejo en el espejo, casi incapaz de reconocerse. Aún no podía creer que ese día hubiera llegado, que ella, una jardinera que había vivido en las sombras, estuviera a punto de casarse con el hombre que amaba. «¿Estás nerviosa, milady?», preguntó una de las criadas, rompiendo el silencio. Beatriz sonrió tímidamente. «Mucho, pero también estoy feliz, más de lo que jamás pensé que sería». En otro lado del castillo, Edmundo también se estaba preparando. Su atuendo, aunque digno de un príncipe, tenía un toque de sencillez que reflejaba su carácter. Mientras ajustaba su capa, el rey entró en la habitación. Edmundo se volvió hacia él, sorprendido por la inesperada visita. «Padre», dijo inclinando la cabeza en señal de respeto. El rey lo miró en silencio por un momento antes de hablar. «Edmundo, he sido un hombre rígido durante toda mi vida. He visto este reino crecer, pero también he cometido errores, especialmente contigo». Edmundo levantó la mirada, sorprendido por la vulnerabilidad en la voz de su padre. «No fue fácil para mí aceptar esta unión», continuó el rey, «pero hoy veo algo que no siempre supe valorar: la fuerza de un amor verdadero. Estoy orgulloso de ti, hijo». Las palabras del rey llenaron el corazón de Edmundo de emoción. Asintió con gratitud, sintiendo que, finalmente, había ganado no solo la bendición de su padre, sino también su respeto. Cuando llegó el momento de la ceremonia, el jardín estaba transformado en un escenario mágico. Las flores que Beatrice había cultivado con tanto cuidado decoraban cada rincón, y el aroma dulce de las rosas llenaba el aire. Un pequeño grupo de nobles y amigos cercanos se había reunido para presenciar la unión, junto con varios criados que habían recibido permiso especial para asistir. Beatriz apareció al final del camino principal del jardín, su figura iluminada por la suave luz del sol. Cada paso que daba la acercaba a Edmundo, que la esperaba bajo un arco cubierto de flores. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Cuando Beatrice llegó junto a él, Edmundo tomó su mano con suavidad, sus dedos entrelazándose como si hubieran nacido para estar juntos. El sacerdote comenzó la ceremonia con palabras llenas de significado,
hablando del amor como una fuerza capaz de superar cualquier obstáculo. Cuando llegó el momento de intercambiar los votos, Edmundo habló primero. Beatrice, desde el día en que te conocí en este mismo jardín, supe que eras especial. No por lo que decías o hacías, sino por la forma en que hacías que todo a tu alrededor pareciera más vivo. Prometo amarte, protegerte y respetarte por el resto de mi vida. Beatrice, con lágrimas en los ojos, respondió: Edmundo, nunca soñé que mi vida me llevaría hasta este momento. Has sido mi mayor alegría y mi mayor desafío. Prometo estar a tu lado, en los momentos buenos y en los difíciles, y amarte con todo mi corazón. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Edmundo se inclinó hacia Beatrice y la besó. Un beso lleno de amor y esperanza que arrancó aplausos y lágrimas de los asistentes. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió después de la ceremonia. Mientras los invitados celebraban, el rey, que había permanecido en un segundo plano, se levantó para hablar. «Quiero decir unas palabras», anunció, haciendo que todos guardaran silencio. El rey miró a Edmundo y Beatrice con una expresión que mezclaba orgullo y humildad. «Hoy he aprendido una lección importante. La verdadera nobleza no se encuentra en los títulos ni en las riquezas, sino en el carácter y en el corazón. Beatriz, al principio dudé de ti, pero ahora veo la fuerza y la bondad que traes a nuestro reino. Estoy feliz de darles mi bendición y de reconocer que tú, al igual que mi hijo, eres parte de esta familia». Las palabras del rey conmovieron a todos, y Beatriz, abrumada por la emoción, se inclinó profundamente en señal de gratitud. Los años siguientes estuvieron llenos de desafíos, pero también de momentos de felicidad. Beatriz, a pesar de los murmullos iniciales, se ganó el cariño del pueblo con su humildad y su dedicación. Como princesa, se preocupó por los más necesitados, visitando aldeas y apoyando proyectos que mejoraron la vida de los habitantes del reino. Edmundo y Beatrice vivieron una vida sencilla pero plena, construyendo su historia día a día. Y aunque sus inicios habían sido marcados por la incertidumbre y los obstáculos, su amor se convirtió en una inspiración para todos, una prueba de que las barreras sociales podían romperse y de que el amor verdadero siempre encuentra un camino.